Saludos, bendiciones, hermanos y hermanas del Señor. Qué gusto saludarles a ustedes por medio de este nuevo video. Hey, estoy contento de compartir la palabra contigo el día de hoy. Estamos celebrando la resurrección de Jesús como cada domingo. Y no solo la resurrección allá hace 2000 años, sino la resurrección en nuestras vidas todos los días. Ese nacer de Cristo en cada caminar que tenemos. Así que estoy bien contento, bien feliz de estar aquí contigo nuevamente para estudiar la palabra del Señor y poder tener la posibilidad de compartir su mensaje. Bueno, sean bienvenidos. Nosotros somos la iglesia de North County Church of Christ. Nos encontramos aquí en la ciudad de Escondido, California. Tenemos nuestro grupo en español, nuestros servicios en español también. Y me siento muy complacido de que tú estás aquí con nosotros participando de este servicio de adoración. Siéntete con la libertad de compartir este video, siéntete con la libertad de compartir esta palabra con alguien con quien tú desees en tus redes sociales, donde tú te sientas cómodo de compartir este mensaje. Por favor, hazlo, que yo estoy seguro que puede bendecir a muchas personas que están allí necesitando de encontrar el mensaje de Jesús. Bueno, como ustedes saben, familia, o los que han estado siguiendo esta serie de sermones, estamos hablando acerca del reino de Dios. Hemos estado hablando acerca de cómo Jesús expresa y habla acerca del reino de Dios. El tema tan complicado y tan profundo como explicarle algo que ni siquiera las personas pueden entender, pero la manera en la que Jesús lo hace, y lo hace por medio de historias que parecerían ser para niños, ser fábulas, leyendas que podríamos encontrar en algún libro. Jesús lo dice de manera tan natural, de manera tan estructurada, pero a la misma vez con ese poder detrás de todas estas historias. Y por eso, familia, para mí creo y considero que es un tema extremadamente importante de estudiarlo. ¿Por qué? Mira, porque yo quiero tener la visión de Cristo acerca de lo que Él considera el reino de Dios. ¿Qué es lo que significa el reino de Dios? ¿Por qué yo soy parte del reino de Dios? ¿Y qué beneficios o qué bendiciones tengo a estar del reino de Dios? Pero también, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi parte? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo funciona este reino? Y hemos venido hablando de eso. Hemos estado hablando en estos estudios que estamos teniendo aquí. Y también nosotros tenemos ya unas reuniones en vivo en el parque Great Day Park aquí en la ciudad de Escondido. Para aquellos que quieran participar, allí estamos todos los domingos a las 6 de la tarde. Así que no se lo vayan a perder. Mira, familia, como les venía diciendo las semanas anteriores, estamos hablando acerca del reino de Dios con un enfoque especial en el libro de Lucas, en el Evangelio según San Lucas. ¿Por qué? Porque allí podemos encontrar bastantes detalles interesantes acerca de cada historia que Jesús narra. Estuvimos hablando acerca en el capítulo 14, específicamente en el capítulo 13 y 14 hablamos acerca de la parábola del gran banquete. Estuvimos hablando acerca de esto la semana pasada. Estuvimos hablando también acerca de la parábola del sembrador. En el parque hemos compartido acerca de la puerta estrecha y cómo el Señor nos invita a ingresar por ella. Y el día de hoy quiero compartir contigo algo que se encuentra en el capítulo 15, ¿ok? En el capítulo 15 del libro El Evangelio según Lucas, ¿ok? Ahora, déjame darte un poquito de contexto acerca de la historia. Cuando Jesús estaba hablando ante las personas, comúnmente venían personas para solo escucharle y criticarle, probablemente analizar qué es lo que decía y evaluar si este hombre era peligroso. Lamentablemente, las personas que lo estaban siguiendo para esto eran las personas que estaban más preparadas. Consideraban a Jesús una amenaza en lugar de ser ese hombre inspirador, ese hombre que estaba trayendo esperanza en las personas. Lamentablemente, los fariseos, que eran personas totalmente buscadoras de la piedad, personas que estudiaban la palabra con profundidad, que conocían el texto sagrado de memoria, estas personas tomaron una actitud de orgullo y se fueron en contra de Jesús en lugar de aprender de el maestro. Y estas personas iban detrás de él solo para evaluar, juzgar y sacar determinación de lo que Jesús decía a la gente. Hermanos, Jesús empezó a hablar en parábolas, que hemos dicho que son historias narradas por medio de Jesús con el fin de traer un mensaje espiritual, pero que son aplicadas en la vida común, que son visualizadas de la manera más sencilla posible, como la parábola del grano de mostaza, como la parábola de una cena o el gran banquete, como la de un sembrador sembrando semillas. Eso es una manera muy básica, elemental de explicarlo.
pero los mensajes profundos que han venido detrás son impresionantes, amados hermanos. Ahora, este grupo de personas venía siguiendo a Jesús porque ellos tenían no solamente las leyes que conocían, sino una serie de temas culturales muy arraigados, que lo habían hecho inclusive leyes para ellos mismos como cultura. Así que ellos venían detrás de Jesús y cualquier elemento o cualquier palabra que fuera en contra de la cultura que ellos estaban estableciendo o que habían establecido, representaba un peligro para la comunidad. Por eso iban detrás de Jesús, por eso lo criticaban, por eso hablaban de él. Y por eso Jesús hablaba en términos tan sencillos y decía, he hablado en parábolas para que los que oigan no puedan oírlo y los que de verdad, los que quieran oír, por favor, el que tenga oídos que oiga, que entienda, que comprenda y vaya al corazón. Se necesitaba la humildad, se necesitaba el corazón manso, humilde, para poder entender las parábolas de Jesús, discernirlas espiritualmente. Y es lo que yo pido para ti el día de hoy. Lo que yo quiero que sepas es que estas son historias narradas por Jesús, que pueden llegar a tu oído, pero si no tienes la actitud requerida, no va a llegar al corazón, que es a donde quiere que llegue la palabra. La palabra quiere que llegue al corazón, porque es allí donde causará un efecto en tu vida. Así que déjenme leer en Lucas capítulo 15, y dice el mensaje de la palabra de Dios así, versículo 1, dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Permíteme seguir leyendo. Él entonces le contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en sus hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a los amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo. Ya encontré a la oveja que se había perdido. Les digo que así es también el reino de los cielos. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Estas dos parábolas que Jesús nos narra tienen la misma historia. De hecho, son un bloque de 3 parábolas que vamos a hablar ahorita acerca de la tercera un poco al respecto. Pero necesitamos comprender primeramente o previamente estas 2 parábolas porque están realmente conectadas. Es una sola línea de pensamiento. Lo que Jesús está viendo en este momento es que Él estaba predicando de su palabra. Si tú puedes notar en el capítulo anterior, Jesús está hablando acerca de lo que significa seguirle, el precio del discipulado, lo que cuesta estar con Él, lo que significa negar su cruz y seguirle. Eso está en el capítulo 14 para finalizar los siguientes versículos del capítulo 14. Y en el versículo 15, mientras Jesús enseñaba, miren el tipo de personas que se le acercaron a Jesús. Dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaron a Jesús para oírlo. Ahora, quizás en nuestro contexto, amados hermanos, quizás en nuestro tiempo, un recaudador de impuestos no suena como una mala persona. Probablemente un recaudador de impuestos suena como alguien que tiene un empleo público, trabaja para el Estado. Pero déjame decirte que un recaudador de impuestos en los tiempos de Jesús estaba al servicio del gobierno invasor, que era el gobierno romano, quien estaba oprimiendo, a la nación de Israel. Era el imperio que mandaba en los tiempos de Cristo. Era el imperio que gobernaba. Israel no era un país independiente. Era un gobierno, era un estado, era una nación oprimida por otro gobierno, un gobierno invasor de Europa, el gobierno romano. Ellos eran comandados por el imperio, tenían el emperador, rendían tributo al César, tenían que pagar impuestos que no iban a la comunidad israelita, sino que iban al imperio romano. Ahora, la peor parte de esto
es que los recaudadores de impuestos eran empleados que eran ciudadanos judíos. Eran judíos que habían vendido, por así llamarle, su dignidad a la nación de Israel, a la nación romana, con tal de ganar ingresos. Y eran personas bien pagadas, bien remuneradas, pero eran considerados unos traidores por parte de la comunidad judía. Estas personas eran lo peor de lo peor, lo peor de lo peor. De hecho, es tan interesante ver en la historia que uno de los discípulos de Jesús, escritores de uno de los evangelios, era recaudador de impuestos. Ahora, yo quiero que pienses, amado hermano, que esta persona, este hombre, este recaudador de impuestos, se convertía en un traidor de la patria, desechado. No tenía amigos, no tenía personas cercanas dentro de la comunidad judía, porque nadie en su sano juicio quería ser amigo de un recaudador de impuestos. De hecho, si ustedes notan el orden en el que se describen las personas que se acercaron a Jesús, los peores parece, están de primero, que eran los recaudadores de impuestos, y después los pecadores. Así que un recaudador era de verdad odiado. Era un hombre entregado, vendió su alma, vendió su dignidad a la nación romana y ahora le cobra impuestos a sus propios familiares, a sus propias familias, que lo benefician a él y al imperio romano, pero que no traen ningún beneficio justo para la sociedad. Para nosotros quizás este tema del recaudador de impuestos no sonaría a alguien tan despreciable como en la época. Pero en nuestros días quizás hay profesiones en las que podrían estar en esta lista, ¿ok? En las que quizás no muchos tendrían amistades con esas personas por ciertas circunstancias. El asunto es que en esta historia dice que muchos, ojo, no pocos, no algunos, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaron a Jesús para oírlo. Fue una convención de pecadores, una convención de recaudadores de impuestos. Y eran muchos los que se acercaban. ¿Por qué? ¿Qué había en Jesús? Se acercaban a Jesús para oírlo. ¡Wow! Entonces, ¿qué pasa? De modo que los fariseos, te recuerdo que los fariseos eran estas personas preparadas de las que hablábamos hace unos instantes, los fariseos y los maestros de la ley, personas que conocían, los más estudiados, ¿ok? Se pusieron a murmurar. Este hombre, hablando acerca de Jesús, recibe a los pecadores y come con ellos. Mira, esta es una declaración de rechazo profundo. De hecho, estos hombres están diciéndole a Jesús, no puede ser un rabino, porque dentro del código judío, rabínico, no podía un rabino sentarse, ni siquiera visitarlo, ni siquiera mucho menos comer. Mucho menos comer. Recuerda, la semana pasada hablábamos acerca del banquete, de la cena. Lo que representaba para una persona invitar a alguien a comer significaba abrazarlo, arroparlo dentro de tu grupo, hacerte parte de él, la misma familia, el mismo caminar. Para ellos era inconcebible que un maestro, un rabino, pudiera sentarse con alguien tan pecador a comer. ¿Cuántos seguimos pensando de esa manera? ¿Cuántas personas piensan de manera similar? ¿A cuántas personas hoy en día se rechaza porque no estamos de acuerdo con sus pensamientos? Porque probablemente no es alguien que yo considere digno de sentarme a comer. ¿Cuán exclusivistas, cuántas veces se desecha a alguien por diferentes situaciones, maneras de pensar, circunstancias? ¿Por qué está esa tendencia aún vigente? Jesús rompió con esa vigencia, con esa tendencia. Jesús rompió con esos esquemas. Y Él se sentaba a comer con las personas con las que nadie se sentaría a comer. Porque para una persona como Jesús, para un judío verdadero, para el Hijo de Dios, lo más importante era la conexión. Era la relación con ellos. Así que es bien interesante desde el principio de esta historia lo que nos va mostrando o revelando esta parábola, ¿ok? Él entonces, hablando de Jesús, dice, les contó una parábola. Mire la parábola que les va a decir, mire. Supongamos que uno de ustedes, ¿ok? Ya les lanzó la piedrita, ¿ok?
supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas, ¿ok? Y pierde una de ellas. No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja que se había perdido hasta encontrarla. Y cuando la encuentra lleno de alegría, la carga en sus hombros, vuelve a casa y llegando a casa reúne a sus amigos y vecinos, les dice, alégrense conmigo. Les digo que así también es el reino de los cielos. Y miren esta declaración. Habrá más gozo, más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no se arrepienten, que no necesitan arrepentirse. Mira, lo que Jesús les acaba de declarar y les acaba de decir con un ejemplo, con una parábola, es que Él sabía que muchos de los que estaban allí, como siempre Jesús, aterrizando las ideas en parábolas, Él sabía que muchos de los que estaban allí tenían ovejas. De hecho, era una de las profesiones más comunes, ser pastor de ovejas. Y Él les pone directamente un ejemplo tan sencillo, pero tan profundo, hermanos. Imagínense que ustedes tienen una oveja. Ahora, ¿qué tal de nuestros días? Vamos a suponer que tú te dedicas a, no sé, a cualquier profesión. Pongamos un ejemplo, que te dedicas a vender, no sé, alimentos, que te dedicas a vender productos, agua, o trabajas para algún negocio. Y no sé, dice el texto, supongamos que tú tienes 100 ovejas y se te pierde una oveja. Se perdió. Dice, ¿la vas a dejar allá perdida y la vas a dar por perdida? No, el texto dice que Jesús dice que el sentido común, la reacción natural de un pastor de ovejas es dejar las 99 seguras, ¿ok? Dejarlas y arriesgar las 99 con tal de ir a buscar esa que se perdió. No va a descansar hasta tratar de encontrarla. Y una vez que la encuentra, se llena de gozo, de tal gozo se llena, que ni siquiera la trae arreando o golpeándola o la juzga o la patea o la golpea o la maltrata o la lastima. ¡No! El texto dice que la agarra y la pone sobre sus hombros. ¡Ja! Y se la lleva a casa con alegría. Y es tal la alegría que la pone allí como un premio. Como un premio. Llama a sus amigos y les dice, alégrense conmigo porque esta oveja estaba perdida y la he encontrado. Así, dice el Señor, es el reino de los cielos. Qué declaración tan profunda. Hermanos, qué declaración tan fuerte. Jesús les está diciendo, ¿saben qué? En el reino de mi Padre, en el cielo, en la iglesia, en todo lo que representa el reino de Dios, hay más alegría cuando una oveja de esas perdida regresa, que inclusive por tener 99 encerradas. Porque esa oveja estaba perdida. Esa oveja ha regresado al redil. No es que estas 99 no valgan, sino que estas 99 cuentan con la seguridad y la protección del pastor. Pero esa que se perdió pudo haber muerto, pudo haber desfallecido, se pudo haber perdido, pero ha sido encontrada. Probablemente tú y yo somos esa oveja perdida, o hemos sido esa oveja perdida. ¿Y sabes algo? Jesús dice estas palabras, y las palabras son, hay más gozo en el cielo. Imagínense por un instante que cuando Dios te rescató a ti, que cuando Dios fue a buscarte a ti, que cuando Dios te encontró a ti, no te fue a regañar ni a reclamar, no te fue a juzgar y a destruir, no te fue a condenar y a mandar al infierno. Lo que fue a buscarte con amor y desesperación hasta encontrarte. Y cuando te encontró, te agarró dentro de sus brazos y te regresó a casa, te puso en el reino, te puso dentro de su iglesia, te puso dentro de ese lugar seguro. Y se alegró tanto que hubo una fiesta en el cielo por ti. Si nadie te ha celebrado nunca nada, déjame decirte esta palabra en el nombre de Jesús. En un día en el cielo hubo una fiesta gracias a ti. ¿Y sabes quién la invitó? ¿Sabes quién creó esa fiesta? La creó Dios por ti. Esto, hermano,
esto me llena de amor y esperanza. ¿Saben por qué? Porque mi Padre Celestial se preocupa por mí. Él va a buscarme. Él me va a encontrar. Y me va a traer entre sus brazos. Habrán decisiones en tu vida que tomarás. Vas a tomar decisiones que probablemente te van a alejar del redil de Dios. Y esas decisiones van a estar influenciadas muchas veces por muchos aspectos de tu personalidad, por falta de espiritualidad, y porque el enemigo probablemente quiera alejarte del reino de Dios, por supuesto que sí. Y esas decisiones te van a llevar a veces tan lejos, o te han llevado tan lejos, que cuando volteas a mirar te das cuenta que estás perdido. ¡Ve! ¿Dónde estoy? ¡Ve! ¿Saben algo? Estás perdido. No te encuentras. Y no sabes ni siquiera cómo llegaste a ese lugar. Y mucho menos sabes cómo regresar. Y empiezas a lastimarte. Los lobos empiezan a quererte morder. Discierne esto en el espíritu. Las víboras, las águilas, todos los depredadores quieren lastimarte. En nuestra vida, personas te quieren dañar, logran hacerte daño. Sientes desamparado, soledad, depresión. No sientes bendición, no tienes prosperidad, no hay crecimiento, te sientes solo y abandonado. Te sientes que Dios no te escucha. Pero ¿sabes algo? No es que Dios se alejó, es que tú te fuiste del redil. Es que tú te alejaste de Dios. Tus decisiones te llevaron a ese lugar. Pero déjame darte una buena noticia en el nombre de Jesús. Ahí viene el Padre corriendo por ti. Y déjate de encontrar. Él te va a encontrar. Probablemente tú estás a una simple oración de que Dios te levante en sus hombros y te lleve de regreso a casa. Permítelo. Permítelo porque habrá una fiesta en el cielo. Habrá una fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Yo invito a las iglesias. Este llamado quiero decírselo a todas aquellas iglesias o congregaciones que por alguna razón, alguno de sus miembros, de sus congregantes, cometen un pecado que llamemos un pecado público. ¿Ok? Porque la verdad es que ocurre en el hospital de Dios, que es la iglesia, ocurren todos los días cientos de pecados. De personas que no llegan necesariamente el domingo a decir, hermano, chismeé esta semana, hermano, mentí, hermano, fui deshonesto. No pasa. Pero cuando sucede un pecado público, ¿ok? Todas las piedras empiezan a lanzarse en contra de esa persona. Y aún los que fueron mentirosos, traicioneros, embusteros, hipócritas, lanzaron una piedra como si ellos estuvieran limpios de pecado. Solo porque aquel pecado fue público. Yo quiero decirte esto en el nombre de Jesús, con mucha responsabilidad. Yo invito a los líderes de las congregaciones a que comprendan, a que entiendan que el reino es de Dios. La iglesia le pertenece a nuestro rey. Y las personas que regresan, debe haber un gozo, una fiesta por aquellos que regresaron. No un juicio, no una condenación, no un recordatorio continuo. No ponerlo en una cartelera como el pecador, sino más bien hacer una fiesta, porque esa persona estuvo perdida y pudo haber perdido a Cristo en ese desierto en el que estaba caminando. Celebren el regreso. Cuando venga esa persona de regreso, aplaudan el regreso, aplaudan por la misericordia de Dios, abrácenlo y díganle bienvenido de regreso a casa. No haya esa envidia, ese celo por el perdón de Dios. No te sientas superior por el hecho de que no has cometido el mismo pecado, pero estás cometiendo otro que es la envidia y la murmuración. Yo invito a que este sea el espíritu de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque es el espíritu del cielo. El espíritu del cielo es que hay un gozo profundo cuando un pecador expresado, público, regresa a los pies de Cristo. Regresa a los pies del Señor. No hay un pecado más grande, no hay un pecado más pequeño. Todos son pecados. Pero la celebración debe ocurrir porque hubo un pecador que vino de regreso a casa. Hay otro ejemplo que pone Jesús. Jesús dice en su palabra, o supongamos, versículo 8, que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y dice, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido.
les digo que asimismo se alegra a Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Mira, esta es otra dimensión de la historia. Si tú lees lo anterior, decía, habrá más gozo en los cielos. ¿Ok? Les digo que también en el cielo, habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta en el reino de los cielos. ¿Ok? Ahora dice que esta mujer se le perdió una moneda, empezó a buscarla, la encontró y se alegró de tal manera, ¿ok? Recuerden todo lo que hizo. Barrió la casa, buscó con diligencia, encontró la moneda, ¿ok? No es que no busca al estilo mío. Vamos a poner mi estilo. Mi estilo de buscar es bastante básico. Mi esposa siempre encuentra todo. Yo nunca encuentro nada porque no busco con diligencia, ¿ok? Esta es una realidad. El Señor busca con diligencia a ese que se ha perdido, con detalle, con cuidado. Barre la casa y busca a esa persona. Así que déjame decirte esto, no hay lugar en donde Dios no te vaya a ir a buscar. No hay lugar. Dios buscará inclusive si un pez te ha tragado y te ha llevado al fondo del océano. Y si no, lee la historia de Jonás. Dios te encontrará. Dios te escuchará, aun si te encuentras en lo profundo de la tierra. Aun si te encuentras en lo profundo de tus problemas. Aun si te encuentras en lo profundo de tu pecado. Aun si tú crees que Dios no te va a escuchar. Es más, aun si crees que no eres hijo de Dios. Hasta allá te va a escuchar Dios. Porque Dios va a barrer la casa y va a hacer todo lo necesario con tal de encontrarte. Déjate encontrar. No te sigas escondiendo. No te escondas de Dios. Él quiere encontrarte. Tienes aún la decisión de dejarte encontrar. Pero Él te está buscando, amado hermano, amada hermana. Y Él te está buscando con un deseo profundo de encontrarte para hacer fiesta y celebrar. El texto dice que habrá más gozo, que Dios y sus ángeles se alegran de tal manera por un pecador que se arrepiente. Yo me imagino por un instante esto, y esto me emociona en gran manera, amada familia. Yo me imagino que está Dios en su trono, allí con sus ángeles, sus huestes de ángeles espirituales, y de repente están viendo lo que ocurre y ven como una persona se arrepiente, regresa a sus pies, busca al Señor, empieza el camino de la bondad, de la bendición, misericordia y paz. Mira, yo me imagino a Dios sonriendo, mirando a los ángeles a sus ojos, los ángeles emocionados, abrazándose los unos a los otros, diciendo, has regresado a casa. Ya no está perdido. Pero el enemigo ha hecho que perdamos esa visión de Dios y nos ha intentado poner un Dios lejano. Un Dios lejano. Un Padre que no nos está buscando. Hermano, una vez estábamos en una tienda y por un instante perdí de vista a mi hijo, a uno de mis niños, a Nathan, el pequeñín de la casa. Y no lo vi por un instante. Yo sabía que estaba a mi lado, quizás me distraje por unos instantes y ya no lo vi a mi lado. No saben la desesperación que sentía al no sentir a mi hijo a mi lado. No saben la angustia que representó para mí no tenerlo a mi lado en ese momento. Y desesperadamente lo busqué. Afortunadamente estaba allí cerca de mamá, de mi esposa. Pero solamente quiero decirte lo desesperado que estuve de no tener a mi hijo a mi lado, mi responsabilidad, mi bendición al lado, el regalo tan profundo de tenerlo a mi lado. Y no lo sentía. ¿Te imaginas lo que el corazón de Dios siente cuando tú no estás con Él? Hermano, Él va a ir desesperadamente a buscarte.
Es más, la Biblia dice que mandó a Jesús a decirnos lo mismo, que quiere estar contigo todo el tiempo a tu lado. Y hay un gozo profundo. Mira, cuando yo encontré a mi hijo al lado de su mamá, hasta quería darle un regalo, que no entendía la razón del por qué yo quería darle algo a él, pero era mi gozo. Era el gozo de saber de que lo había encontrado y estaba bien, de que no se perdió de mi lado, de que está allí conmigo. Yo me sentía tan gozoso que aparentemente no había una razón de obsequiarle algo, pero lo quería hacer porque yo me sentía feliz de que mi hijo estaba a mi lado. Dios se siente feliz cuando tú estás con Él. No concibe la vida sin ti. No comprende la vida sin ti, porque te ama profundamente. Yo quiero que pienses por un instante en esto, amado hermano, amada hermana. Dios te ama de tal manera que inclusive escatimó a su Hijo unigénito con tal de tenerte a tu lado, a su lado, con tal de estar cerca de ti. Así que, amados hermanos, yo quiero compartir contigo estas buenas noticias del reino de Dios. Hay más gozo en el cielo cuando tú te acercas a Cristo. Ahora, déjame darte una buena noticia también. Estás muy cerca de regresar a los pies de Jesús. A veces necesitas quizás una decisión. Quizás probablemente lo que necesitas es tomar el valor de levantarte y decir, aquí estoy, tómame, ya, encuéntrame. Probablemente necesitas soltar algunas cosas que están estorbando entre tú y esa conexión con Dios. Quizás estás pasando por algo que está inhibiendo el camino directo hacia Dios. Alguna circunstancia te tiene atado y sientes que no puedes soltarte de allí. Quizás algún tema de salud puede pensar que Dios se olvidó de ti. Pero yo quiero decirte que Dios no se ha olvidado de ti. No lo ha hecho. Sigue contigo. Está presente. Pero necesito que hables con Él. Habla con Dios. Habla con el Padre Celestial. Ahora, yo quiero dejarte solamente el día de hoy con esta reflexión. Y te invito para la próxima semana que vamos a estar hablando acerca del Hijo Pródigo. Quiero invitarte a pensar acerca del amor de Dios. Quiero invitarte a pensar acerca de cuánto amor nos ha dado el Padre que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y saben algo? La vida eterna no comienza cuando nos vamos de esta tierra. La vida eterna ha comenzado. Pero queremos vivirla a su lado, con Dios. Porque Dios no solo está en el cielo, también vive aquí con nosotros. Así que la vida eterna ha iniciado. Yo quiero que disfrutes de tu salvación. Que te goces de la alegría de ser hijo de Dios. Y la próxima semana, con la voluntad del Señor, vamos a estar hablando acerca de esa palabra, salvación. Goel, en el hebreo. Y vamos a verlo en la historia del Hijo Pródigo, lo que significa ser gozoso de la salvación de Dios. Por eso, amado hermano, recuerda esto. Mi mensaje para ti en esta mañana, en este día, en el momento en el que estés viendo este video, es ese mensaje de esperanza que viene de parte de Jesús. El mensaje de Jesús es, yo estoy feliz cuando te encuentro. No puedo estar sin ti. Quiero que estés conmigo. Por eso, amado hermano, quiero transmitirte este mensaje de Dios en esta mañana, deseando para ti muchas bendiciones. Y si me permites hacer esta oración en el nombre de Jesús. Padre amado, gracias por encontrarnos. Ruego por aquellos que se sienten perdidos, Señor, que se sienten abandonados, que sienten que están lejos de ti, que no se sienten dignos, no se sienten tus hijos, que están pasando por un conflicto tan grande que creen que no hay acceso a ti, Señor. Pero me has acabado de decir, Señor, que eres un Padre que nos ama de tal manera que nos buscas de manera desesperada, Señor, con tal de encontrarnos, porque nos amas. Encuentra a aquellos que no están contigo, Señor, y permite que ellos tengan el valor de dejarse encontrar. Padre amado, te amamos profundamente y aceptamos tu amor y tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amada familia, que tengan una excelente semana en el nombre de Jesús y nos vemos durante la próxima semana. Dios me los bendiga.